Ok, ahora sí, iniciamos. El documento que ven ustedes en pantalla, está del lado izquierdo de su pantalla, está dividido en tres partes. La primera parte son los objetivos que persiguen estas orientaciones para la prevención, detección y actuación. La segunda parte es valga la redundancia, es la parte de los conceptos. La parte conceptual precisamente de lo que es abuso sexual infantil, lo que es acoso escolar y lo que es maltrato escolar. Hay que diferenciarlo bien. Y una tercera parte es la que nos orienta precisamente cómo debemos de actuar nosotros desde nuestro ámbito, como docente, como directivo, como supervisor, como personal de apoyo que no tenga funciones docentes y hasta como padres de familia. ¿Vale? Bueno, comenzamos, que es nuestro Rafa Corra. Estas orientaciones eh, parten de la autoridad educativa local. Ellos, o más bien la autoridad, nos presenta todas las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, las estrategias para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Este concepto de niños, niñas y adolescentes, tenganlo presente porque refiere precisamente a nivel básico, que es educación inicial, educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. Bueno, la autoridad educativa local brinda estas estrategias, estos protocolos, las acciones que debemos de hacer y los mecanismos para actuar de manera inmediata ante cualquier caso de violencia que se presente en las escuelas del sector público o privado. Todos estos lineamientos tienen un carácter preventivo, ¿sí? Preventivo antes de que sucedan las cosas. Para esto, las escuelas y la comunidad escolar, al hablar de comunidad escolar, estamos hablando de padres de familia, alumnos, el personal que trabajamos en las escuelas, nuestras autoridades como el supervisor y todos los que conformamos, las personas que interactuamos en una escuela. Bueno, tiene un carácter preventivo, ¿sí? Esto para reducir o detener cualquier daño que se pueda generar al interior de la escuela y hasta fuera de la escuela. Las orientaciones las componen dos niveles, como ven ustedes en pantalla. Lo vamos a ubicar en un primer nivel, que es el nivel primario. Le vamos a denominar evitar. Y el segundo nivel es el detener. En el nivel primario se va a referir precisamente antes de que sucedan las cosas. En este nivel se van a desarrollar todas aquellas acciones que van a procurar impedir la aparición de cualquier violencia o cualquier incidencia que haya al interior de las escuelas, de las aulas, de los anexos, eh, que originen algún tipo de maltrato. Para esto, las escuelas se deben de organizar para la promoción del buen trato y de el respeto a la integridad y a la dignidad humana. El segundo nivel, por su parte, que es el detener, lo vamos a ubicar cuando están sucediendo las cosas. Y en este segundo nivel van a ser todas aquellas acciones que apuntan a que ya se generó violencia. Y entonces hay que cesarla, hay que detenerla de manera inmediata. Como primero detectando que sí es violencia y si es atender estas situaciones que pongan en riesgo la integridad de algún miembro de la comunidad escolar. Para esto, pues en las orientaciones, les decía, en la primera parte están los objetivos. Un primer objetivo o un objetivo general que tienen estas orientaciones es que la autoridad educativa local, precisamente, le dote a todas las escuelas estos protocolos. La autoridad es quien elabora los protocolos. La escuela no va a inventar absolutamente nada. Ya nos brinda esos protocolos. Y estos protocolos buscan o persiguen los siguientes objetivos específicos, que son los que ven ahí en pantalla. Es decir, que la escuela conozca y domine esos protocolos de prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil o en casos de acoso escolar o en casos de maltrato escolar. Para esto la escuela debe de generar también algunas acciones de sensibilización
para la comunidad escolar, ¿sí? Y para esto, pues va a tener ámbitos de aplicación. Los ámbitos de aplicación van a ser lo que dijimos en un inicio, el preventivo y el de detener, los dos niveles. Bueno, estos ámbitos de prevención y detección van a ser todos aquellos procesos que vamos a aplicar en la escuela, ¿sí? Y tiene un ámbito de prevención, que es evitar antes de que sucedan las cosas, detectar si realmente hay una posibilidad de riesgo o de dañarla a algún miembro de la comunidad escolar, y el ámbito de actuación. En el ámbito de actuación nos vamos a referir a todos aquellos mecanismos estandarizados. Y al decir esta palabra estandarizada es los protocolos. ¿Sí? Estos protocolos no los podemos modificar, como dije hace un momento, ya están establecidos. A veces yo les comento en las escuelas, tomamos decisiones a lo mejor con una muy buena intención, pero nos salimos del guión de estos protocolos estandarizados, y ahí es cuando nos metemos en problemas. Por eso digo que no los podemos modificar. Estos ya están establecidos por la autoridad educativa local. La que sigue, maestro Rafa, por favor. Bueno, en esta segunda parte, les decía, la primera parte son los objetivos que persiguen las orientaciones. La segunda parte de este documento es el marco conceptual. Son tres conceptos que nos presentan los que están en pantalla: abuso sexual infantil, maltrato escolar y acoso escolar. Posiblemente podemos inferir de qué trata cada uno, pero vamos a platicar un poquito de ello. Abuso sexual infantil. Lo vamos a referir a lo siguiente. Es toda aquella interacción que tiene un adulto para ejercer poder o control sobre un menor de edad, un niño, un adolescente. Es todo este control que tiene el adulto para estimularse sexualmente él, o estimular sexualmente al menor de edad. Este daño puede ser con contacto físico o sin contacto. Sin contacto, pues cuando interactuamos en los dispositivos, ¿no? Se puede considerar abuso sexual cuando se ejerce el poder de un mayor de edad con un menor de edad. Así lo vamos a conceptualizar, lo que es abuso sexual infantil. Por su parte, maltrato escolar y acoso escolar pudiesen parecer lo mismo, pero son cuestiones distintas, y ahorita explicamos la diferencia. Maltrato escolar. El maltrato escolar va a ser toda aquella conducta intencionada para ejercer fuerza, para ejercer poder a través de la violencia física, psicológica y emocional, negligencia u omisión de parte de un adulto hacia un menor de edad. En cambio, el acoso escolar se va a referir a la conducta intencionada, dirigida, frecuente y desigual, pero entre pares, es decir, alumno a alumno. Ahí está la diferencia. Maltrato escolar va a ser adulto contra un menor de edad, uno de nuestros estudiantes, y acoso escolar es entre pares, alumno, alumno, alumna, alumno, alumno, alumna. Y en acoso escolar se caracteriza por tres fenómenos, que es la intencionalidad que tiene para hacer daño, la repetición de hacerle daño a una persona, puede ser de una persona a otra, o puede ser de un grupo de personas a una persona, y la duración. Esas son sus tres características del acoso escolar. Y también vienen tipos de acoso escolar, que son los que ven ustedes en pantalla, que es el acoso verbal, el acoso social y el acoso físico. Refiriéndonos al acoso verbal, ¿en qué consiste? Pues va a ser toda aquella violencia que sea a través de la expresión de manera directa o indirecta entre los alumnos, como pueden ser las palabras desagradables, pueden ser palabras agresivas, puede ser cuando amenazan a uno de sus compañeritos, puede ser cuando intimidan a alguno de sus compañeros, ¿no? Como las burlas, como los insultos, etc. El acoso social, por su parte, va a consistir en lesionar emocionalmente a la persona, pero emocionalmente delante de los demás, en sus relaciones. Puede ser cuando lo aíslan, ¿no? Por ejemplo, en la hora de receso, están jugando todos y no le permiten jugar a uno de sus compañeros, ¿no?
De igual manera, los chismes, los rumores, para evidenciarlo, pero públicamente. Por eso es acoso social. Y el acoso físico, por su parte, lo vamos a referir a toda aquella acción continua para lastimar o para ocasionar daños físicos, ¿sí?, a otra persona. Puede ser a su persona en la parte física, o puede ser con sus pertenencias físicas también, como sus útiles, como su mochila, como su uniforme, como todo aquel material que lleve el alumno, que se lo vayan a deteriorar sus compañeros, ¿no? Ahí están los tipos de acoso escolar: el verbal, el social y el físico. Diferenciamos lo que es abuso sexual infantil, maltrato escolar y acoso escolar. La que sigue, Rafa. Para esto, la escuela, la escuela debe de tener presente todos estos conceptos, porque a partir de esto debe de desarrollar ciertas habilidades desde el aula o desde la escuela. Acciones que se ven reflejadas en la misma planeación del maestro, en el programa escolar de mejora continua, en los planes y programas. Por ejemplo, tenemos algunas asignaturas como es tutoría, como es formación cívica y ética, que ya está implícito esa parte, ¿no?, de reducir este tipo de, o hablar, mejor dicho, de esta temática. Pero también todo en su conjunto, la escuela debe desarrollar ciertas habilidades sociales y emocionales. ¿A qué se refieren las habilidades sociales? Las habilidades sociales las vamos a referir a todas aquellas conductas que son necesarias para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, para optimizar las relaciones personales e interpersonales a través del respeto por las emociones, a través del respeto por las opiniones de los demás, a través del respeto por las características de los demás, ¿no? Por su parte, las habilidades emocionales van a ser todas aquellas que queremos desarrollar en nuestros estudiantes para favorecer la comprensión de las emociones de uno mismo y las emociones de la otra persona, para que lo tomen como una forma de expresión de respeto y una forma de regular tanto los pensamientos como las emociones. En cuanto a la inteligencia emocional, van a ser todas aquellas acciones que vamos a desarrollar desde el aula o desde la escuela para promover habilidades de comprensión, de asimilación, de regulación de las emociones propias, y para que los estudiantes no solamente reflexionen sobre sus emociones, sino también ellos puedan crear autoconciencia y autorregulación que le guíe su conducta en los procesos y en la dinámica escolar, que no está solo en una isla, ¿no?, sino que va a estar interactuando con otras personas. Estas habilidades sociales y emocionales pues van a contribuir a lo que ustedes ven ahí en pantalla, que es el fortalecimiento de la identidad y de la autoestima, mediante el autoconocimiento, el autocuidado, el autovalorarse, el autorregularse, para poderse comunicar con los demás de manera asertiva. De igual manera, va a contribuir al desempeño más óptimo de los estudiantes, ¿sí? Y de igual manera, va a contribuir a prevenir conductas de riesgo, si se desarrollan estas habilidades socioemocionales. La que sigue, maestro Rafa, por favor. Bueno, para esto, la escuela debe estar muy atenta desde el inicio, cuando inicia el ciclo escolar, cuando nos presentamos en una institución. La escuela y la comunidad escolar, más bien, los docentes, el personal directivo, el personal no docente, el personal de apoyo, administrativo y manual, deben de tener ese ojo clínico para poder observar algunos factores de riesgo, es decir, conocer a sus estudiantes. Esto lo vamos a vincular con nuestro diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve esta parte de conocer a la comunidad escolar, a nuestros estudiantes? Bueno, debemos de conocer sus características personales, ¿sí? Podemos recibir, más bien recibimos de todos los colores y sabores a muchos estudiantes, y podemos tener alumnos con discapacidades, alumnos con retrasos de desarrollo madurativo, alumnos con cualquier tipo de carencias. Y bueno, por ejemplo, si tenemos algún alumno que a lo mejor tenga un problema motriz, seguramente puede ser tendencioso a que haya
o sea motivo de burla. Por eso nosotros necesitamos conocer a nuestros estudiantes, sus características personales. También debemos de conocer sus características familiares, es decir, de dónde vienen, conocer el tipo de estructura de familia de la que vienen. También conocer si en su familia a lo mejor hay algún tipo de violencia, hay malos tratos, hay malas expresiones, hay maltrato de género, porque esto en algún momento al interactuar con sus compañeritos en la clase o fuera de la clase en la escuela, seguramente va a detonar en un problema y tiene un porqué. Normalmente nosotros como docentes vemos que Juanito es golpeador y se trae en salsa a todos, pero nunca nos preguntamos el por qué, ¿no? Y a lo mejor en su casa está viviendo algo, ¿no? Y desconocemos esa edad. Pues siempre hay un motivo. Y antes de que pasen, acuérdense que los protocolos tienen un carácter preventivo, ¿sí? Y por lo mismo, pues debemos de conocer estas características. De igual manera, debemos de conocer cómo interactúan en su grupo de iguales, ¿sí? Cuando están en el salón, en la misma dinámica de la clase, cuando están interactuando en receso, cuando asisten a la escuela, cuando se retiran de la escuela, cuando están en los anexos de la escuela, como la biblioteca, el laboratorio, los pasillos, etcétera. Ahí podemos observar cómo interactúan los estudiantes. A lo mejor ahí podemos detectar que hay rechazos en alguno de nuestros estudiantes, a lo mejor hay modelos negativos entre estudiantes, y eso van a ser insumos para mí como docente para evitar antes de que pasen las cosas. De igual manera, debemos de conocer la parte escolar, ¿no? Lo académico. La parte académica, a veces recibimos, no sé, en segundo año, de primero a segundo pasaron, soy su nuevo maestro de español, y lo que menos me importa es conocer sus características académicas. Ya después me entero que va reprobando, etcétera. Bueno, esa parte de fracaso escolar la debo de conocer, porque también es motivo de burla con sus compañeritos, ¿no? Luego vienen hasta los motes, o los adjetivos, o los apodos que le ponen a los estudiantes. A lo mejor viene rezagado de ver una materia en primero, una en segundo y en tercero, y ya se fueron todos y repite el año y ya es el burro de la clase, ¿no? Bueno, puede ser motivo también o un factor de riesgo para que haya un tipo de violencia. De igual manera, debo conocer la comunidad donde se encuentra, la comunidad y la cultura donde se encuentra mi escuela. ¿Sí? A lo mejor en mi comunidad hay alcoholismo, hay drogadicción, hay huachicol, por ejemplo, hay el triángulo en el estado de Puebla, hay ciertos factores que de manera eh, característica de la población, pues en algún momento pueden detonar en la interacción con los demás estudiantes, ¿no? O con la misma comunidad. Por eso es importante saber estas características de manera global. ¿En dónde? Pues en nuestro diagnóstico. Ahora, para esto, pues nosotros, el conocer todo esto, pues me va a dar ciertos insumos y saber qué es lo que está condicionando, ¿sí? Cuáles son los factores más vulnerables que tienen nuestros estudiantes, su situación familiar, si tienen algún retraso, si tienen alguna carencia afectiva, si en su entorno a lo mejor es violento, si hay condiciones de aislamiento, si hay ausencia por la familia. Ahí tenemos muchos casos que están a cargo del abuelo, de la abuela o de nadie, porque están todo el día trabajando los papás posiblemente. Entonces todos son insumos que son factores de riesgo. Y el maestro, la maestra, los directivos, el personal que laboramos en una escuela, debemos de conocer toda esta información para evitar a tiempo. ¿Vale? Bueno, ahora vamos con la tercera parte, que es la que nos importa también, porque posiblemente en nuestro examen, o más bien, seguramente van a venir algunas preguntas. ¿Qué, qué harías tú para resolver cierta situación? Y si no sabemos el guión a seguir, los pasos a seguir, seguramente vamos a tener la respuesta correcta. Bueno, vamos a hablar de abuso sexual infantil. ¿Vale? Acuérdense que es orientaciones para la prevención, la actuación y detección de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. Ahorita nos detenemos en abuso infantil. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mínimo que tenemos que hacer para prevenir este tipo de situaciones. Ahorita nos vamos a referir a los padres, madres o tutores de una escuela. ¿Qué es lo que deben de hacer? Lo mínimo que deben de hacer para evitar este tipo de situaciones. Los papás, lo mínimo que deben de hacer es conocer los documentos normativos y de organización de la escuela. ¿Cuáles? Pues es que estamos leyendo. Lógicamente, pues la dirección de la escuela le tiene que dar a conocer
estos lineamientos, ¿sale? Conocerlos, conocer la organización de la escuela. De igual manera, conocer toda la información que manda la autoridad, no solamente la dirección, sino la Secretaría de Educación Pública. También debe de estar atento, debe de observar y estar alerta de cualquier conducta que no sea normal de su hijo o de su hija. El papá conoce muy bien a su hijo o a su hija y debe estar observando, estar alerta, ¿no? También debe de acudir a la escuela si es que hubo un cambio de conducta de nuestro hijo o nuestra hija, pues debe de acudir a la escuela para informar a los directivos que no hay algo normal, ¿sí? Y si no hay algo normal, pues lógicamente pues, se tiene que investigar. Y si se toma un acuerdo con la escuela, el padre de familia debe de responsabilizarse de lo que está firmando, ¿sí? Porque no solamente es informarle al director, sino viene los acuerdos con la misma escuela para darle seguimiento a esta situación. Y debe de corresponsabilizarse con la escuela, no es nada más aventarle la bolita a la escuela. Para esto, pues necesita hacer algunas tareas los padres de familia. 3 tareas bien sencillas. Una tarea de observar activamente, una segunda tarea de informar inmediatamente y una tercera tarea de ser partícipe del procedimiento si es que hubiese un problema de índole de abuso sexual. Observación. ¿Qué debe de hacer el padre de familia? ¿Cuál es el mecanismo que debe de hacer de observar activamente? Pues detectar a tiempo factores de riesgo, ¿no? Observar de manera constante a su hijo, cómo interactúa en la escuela, cómo interactúa en su casa, estar alerta en las relaciones con sus compañeros, conocer a sus compañeros, conocer a sus amigos, a sus amigas de su hijo o su hija, y observar si es que hay un cambio de conducta, ¿no? Si hay un cambio de conducta, pasamos a la siguiente tarea, que es informar y comunicar. Informar y comunicar lo vamos a referir a que el padre de familia tiene la responsabilidad de platicar con su hijo o su hija. Platicar sobre el autocuidado, ¿no? Platicar sobre situaciones que pueden generar algún riesgo. Por ejemplo, si en su población, la calle principal, siempre amanece de borrachos, pues el padre de familia evita eso llevando a su hijo o a su hija hasta la escuela, ¿no? Y los días que no pueda, a lo mejor manda a un familiar, y los días que no pueda, pues, perdón la expresión, de sonso lo mando por esa calle, ¿no? Evitar riesgos. De igual manera, ese autocuidado en la escuela lo debe de generar en esas pláticas, ¿no? Conocer su escuela es parte de sus responsabilidades. Por ejemplo, si en la escuela, en la parte más alejada, hay una bodega abandonada, tanto físicamente que se puede lastimar, como evitar estar pasando por esas áreas, ¿no? Que creo a los adolescentes se da más en la secundaria, que los chavos pues buscan un rinconcito, ¿no? Con su novia, con su novio, ¿cómo se llama? Con su crush o con alguien. Bueno, el padre de familia debe platicar este tipo de temas. También debe de comunicar lo que está leyendo y firmando los documentos o los lineamientos que le da la autoridad. Debe de platicarlos con su hijo o con su hija. De igual manera, debe de mantener comunicación constante con sus maestros, conocer a sus maestros, con los directivos, conocer al personal de la escuela. Y si llega a pasar algo, ahorita que estamos en el caso de abuso sexual, ayudar en el procedimiento es la siguiente tarea que tiene el padre de familia. Ayudar cómo, si el padre de familia observa una conducta sospechosa, pues tiene que informar a la escuela. Y este informe no va a ser de palabras, debe hacerlo por escrito. Si no sabe cómo, pues la escuela debe de orientar. Eh, Utilizar de igual manera, es parte de sus tareas, los canales de comunicación que le dice la escuela. Y de igual manera, si es que llega a pasar algo así, colaborar con la escuela. Sí, ahí viene la tarea de corresponsabilizarse. La siguiente, maestro Rafa. Ahora, los docentes, lo mínimo que deben de hacer los docentes. Los docentes, número uno, deben de conocer los documentos normativos y de organización que emite la autoridad educativa local, como es este protocolo. Hay más protocolos, todos los deben de conocer, ¿sí? Su responsabilidad es conocerlos
y aplicarlos. Una segunda responsabilidad es contar con una formación de derechos humanos. Fíjense este punto. Cualquier trabajador, cuando se enojan con sus directores que los metieron en un curso, pues ahí está la respuesta, y más sobre derechos humanos. Nosotros como funcionarios públicos, que trabajamos en una institución, tenemos esa responsabilidad de contar con esa capacitación en materia de derechos humanos. Y esto para contribuir con el plan y programa de estudios que ya viene ese eje transversal, y también poder promover acciones desde la escuela, con los programas escolares de mejora continua, en la misma organización de la escuela, en beneficio de los estudiantes para salvaguardar su integridad de los mismos. Otra responsabilidad es conocer la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y siempre estar alerta ante cualquier cambio de conducta. Alerta en la escuela. Una vez que nosotros ingresamos en la escuela como trabajadores, ya somos parte de esa responsabilidad. Yo no puedo hacerme de la vista gorda que no vi nada. Si me tocó a mí, pues yo tengo esa responsabilidad, que ahorita vamos a ver cuáles son nuestras tareas, ¿sí? De igual manera, durante la jornada, es mi responsabilidad como trabajador, como docente, aplicar estos protocolos. Si es que me llegase a pasar a un servidor, observar algo, que ahora estamos en el tópico de abuso sexual infantil. Y de igual manera, debo de informar a mi autoridad inmediata, ¿sí? Que es mi directivo. Y también, al igual que los padres, tenemos tres tareas. La observación activa para detectar factores de riesgo, la de la información y comunicación y la del procedimiento. ¿Qué debemos hacer cuando ya está un caso así? La observación activa, ¿en qué consiste mi tarea como docente? Número uno, observo directamente la dinámica en cómo interactúan mis estudiantes, en mi clase y fuera de mi clase. ¿Dónde estoy alerta? Por ejemplo, fuera de la clase, en hora de receso. Sabemos que los maestros no tienen receso. Eso no está normado, que el receso es para los maestros. De manera humana, los directivos llegan a acuerdos con las escuelas y darles chances de que también tomen sus alimentos, pero organizándose en la vigilancia de los estudiantes. El receso es para los estudiantes, ¿sí? Fuera del salón. O cuando estoy haciendo una actividad fuera del salón, siempre estoy alerta. De igual manera, si estoy en mi salón, debo estar alerta del regreso de mis alumnos. Si uno de mis estudiantes me pidió permiso de ir al sanitario, pues yo tengo que estar pendiente que regrese ese estudiante, ¿no? A veces cometemos el error, este muchachito se va al sanitario, se tarda las horas, y yo sigo con mi clase, y no me interesa lo que pase, ¿no? Si en el camino sucede algo, yo soy responsable también, porque no verifiqué este punto de estar alerta de que regresó. Si me pide permiso de ir a pedir un libro a otro salón, verifico que regresa. Si me pide permiso que está su mamá afuera, que le trajo un material, verifico que regrese el estudiante, ¿sí? No puedo omitir esa parte. De igual manera, esto es para los salones. Está prohibido que pongamos cortinas en los salones. Yo sé que a lo mejor porque vamos a proyectar a través del cañón algún material, el tener cortinas me va a facilitar más la proyección. Sin embargo, los salones deben de tener visibilidad. Las ventanas deben estar eh, abiertas, debe haber iluminación. ¿Esto por qué? Pues porque genera también esas malas interpretaciones, ¿no? A lo mejor en el cambio de hora, en el caso de secundarias, pues al estar con cortinas y todavía cierran la puerta, pues puede pasar muchas cosas, ¿no? Por eso está prohibido. Entonces, esto hasta como comercial, ¿no? Si en las escuelas sucede este tipo de situaciones, pues bueno, a quitar cortinas, ¿no? De igual manera, debo identificar los lugares que puedan generar algún tipo de riesgo para mis estudiantes. Informar y comunicar, esa es otra de mis tareas. Desde mi forma de expresarme con los estudiantes, siempre debe ser con respeto. Debo de escuchar con respeto a mis estudiantes y atenderlos con mucho respeto a los estudiantes, lo que manifiestan. Escucharlos, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué hago énfasis en esta parte. Escuchar, que no es lo mismo que interrogar, ¿vale? Bueno, de igual manera, en esta parte de comunicar, yo trabajo a través de mi clase, también genero tanto las habilidades socioemocionales que ya platicamos hace un momento,
también yo puedo trabajar con mis estudiantes la forma de autocuidado, ¿sí? A través de programas como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, como algunas temáticas que están bien marcadas, por ejemplo, formación cívica y ética, y pues cualquier programa que nos llegara de nuestra autoridad. También en esa parte de informar y comunicar, les enseño a mis alumnos a identificar conductas que les incomodan, ¿sí? Y de igual manera, yo debo de leer y firmar de enterado estos documentos que estamos ahorita desmenuzando. En el procedimiento, perdón, antes de, no solamente leo e informo, sino también, si es que me llega a suceder un caso de esta índole, que estamos con abuso sexual infantil, yo informo a mi autoridad de manera inmediata. Ya en el procedimiento, ¿cuál es mi tarea como docente? En el procedimiento hay algo que se llama bitácora, que todo el personal de cualquier institución de nivel básico, pública y privada, debe de llevar, que es la bitácora. Todos los docentes debemos de tener nuestra bitácora, ¿sí? Y ahí yo registro cualquier hecho relevante que sucede en el aula, que sucede fuera del aula, cambios de conducta que tienen mis estudiantes, y de igual manera debo de poner en función y en práctica, esto también debe existir en las escuelas, que es el buzón de quejas. Debe existir siempre un buzón para que los alumnos se expresen libremente, ¿sí? Y si hay alguna queja, para eso se va a utilizar. Y debe de haber un canal de quién va a recibir esas quejas. En caso de que se presente una situación de riesgo o de abuso, debo de informar inmediatamente a mi autoridad. Si yo también detecto de alguna conducta de parte de un compañero o compañera docente, de igual manera yo reporto, ¿sí? Y de igual manera yo debo de contar con una formación en derechos humanos. Esta parte es muy, muy importante, la formación en derechos humanos. Ahora, los compañeros que no son docentes, ¿cuáles son sus tareas? Lo mínimo que deben de hacer, hablando de intendente, administrativo, prefectos, laboratorista, médico escolar, trabajador social, psicólogo, en algunas escuelas hasta dentista tienen, etcétera. Bueno, todos ellos deben de conocer y aplicar los documentos normativos y la organización de la escuela y los documentos que emite la Secretaría de Educación Pública. Conocer la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y aplicar durante la jornada las acciones de estas orientaciones y de los protocolos que existan. De igual manera, si yo, no sé, por ejemplo, un administrativo se va a desayunar a la cooperativa y en el camino observa algo, ya es parte de su responsabilidad y lo que tiene que hacer es reportar de manera inmediata a su autoridad que hay una situación de riesgo. Esto es lo mínimo que debe de hacer el personal que no es docente. Ahora vamos con los directores y subdirectores administrativos. ¿Qué tiene que hacer mi director y mi subdirector? Debe de dar a conocer estos lineamientos, todos los documentos normativos, toda la organización que tiene la escuela. Por ejemplo, el programa escolar de mejora continua se debe difundir a la comunidad escolar. Es una de las responsabilidades del director o la directora de una escuela. ¿Por qué? Nos regresamos al de padres de familia. Su responsabilidad es conocerlo, ¿no? Pero si el director no se lo dio, pues lo va a desconocer, ¿no? Y cuando hay un problema, cuando apliquemos el protocolo, seguramente va a haber un dilema mayor. Bueno, su responsabilidad es verlo conocer a la comunidad escolar, a los alumnos, a los docentes, al personal no docente, a los padres de familia. De igual manera, debe de verificar que durante la jornada se aplique estos lineamientos. El director y el subdirector no son personas de oficina, deben de estar fuera también de su oficina, porque ahí es donde verifican que durante la jornada los maestros o todo el personal está aplicando los protocolos, está aplicando los lineamientos, está aplicando las acciones que se generan a través de estos documentos. De igual manera, pues debe de generar todas las condiciones para que el plantel educativo se forme, se capacite en materia de derechos humanos. Dice, los docentes y los no docentes, su responsabilidad es una capacitación en derechos humanos, pero nunca les exige su director, pues nunca va a haber esa capacitación. Así de sencillo.
Otra responsabilidad que tiene el director y el subdirector es conocer la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y establecer esas estrategias en un espacio que nosotros llamamos Consejo Técnico Escolar. Es precisamente ahí, en el espacio del Consejo, donde nosotros nos organizamos para ver qué medidas vamos a hacer, qué acciones vamos a hacer para salvaguardar la integridad de los estudiantes. No vamos a inventar nada, conocer los protocolos, pero sí, y lo que sí vamos a crear o ponernos de acuerdo es, por ejemplo, las guardias que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a recibir a los estudiantes al inicio de la jornada? ¿Cómo los vamos a vigilar en la hora de receso? ¿Cómo los vamos a despedir cuando se vayan de la escuela, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si, no sé, a lo mejor yo tengo hora libre y por decir, tengo hora libre, dice, pues no es mi responsabilidad. No, sí es tu responsabilidad también. Estás ahí en el plantel. ¿Sí? Entonces también, ¿qué tienes que hacer, no? Bueno, todo eso es parte de la organización del Consejo Técnico Escolar. ¿Quién va a generar este espacio? Pues el director y el subdirector. De igual manera, debe de documentar todas aquellas actuaciones relacionadas para la prevención. Este es mi programa de convivencia escolar, ¿no? Este es nuestro plan para mitigar la violencia, ¿no? Todo eso lo tienen que hacer los subdirectores y los directores. Para esto pues tienen tareas específicas también, igual que los padres, los no docentes, los docentes, tienen tareas específicas, observar, informar y proceder. Observar de manera activa, ¿qué? Observar, pues solamente se observa, decía hace un rato, el director y el subdirector no es de oficina. El director y el subdirector tiene que salir de su oficina y tiene que hacer sus visitas periódicas a los salones para ver cómo interactúa el docente con sus alumnos, cómo interactúan los alumnos con sus compañeros, cómo interactúa el intendente con los estudiantes. Y eso pues desde la oficina no se ve, aunque tengan cámaras, pues no se observa, eso se tiene que vivir. Y de igual manera pues debe identificar en el plantel cualquier espacio que sea riesgo para la institución. Ponía el ejemplo de la bodega que está atrás, que lleva años abandonada la bodega, ¿no? Y me acaban de asignar a mí X escuela, llego, y pues ahí hasta ya me jubilé y ahí sigue la bodega. Y sigue siendo un factor de riesgo, ¿no? Su responsabilidad, si es un riesgo, yo lo identifiqué, ya no hay que dar utilidad, ¿no? Hay que ponerlo a trabajar o simplemente se cancela y nadie entra, ¿no? Bueno, eso ya va a ser ingenio del director, subdirector. De igual manera, debe observar y controlar el manejo de los espacios. Por ejemplo, la biblioteca. Por ejemplo, el laboratorio. El laboratorio, que ese sí, aunque le quiten las cortinas, las ventanas están arriba por la misma dinámica que se genera al interior del laboratorio, ¿no? Pues ahí también debe existir un rol de entrada y salida, porque si llega a pasar algo, pues sabemos quién entró en esa hora, ¿no? O quién salió, o quién le tocó. Bueno, por si se deteriora algún material, por lo menos sabemos quién entró, ¿no? Hablando de casos de abuso sexual infantil, pues debemos de prevenir este tipo de situaciones, ¿no? La biblioteca, los talleres, todos aquellos espacios, pues deben de tener también un control de entradas y salidas y observar que realmente se lleva así. En lo que es información y comunicación, bueno, pues la responsabilidad o la tarea del subdirector y director es conocer estos documentos, dominar estas normas que existen, saber cuál es la organización de mi plantel educativo, ¿no? Leer y firmar estos documentos y estas normas y también dar a la comunidad escolar estos lineamientos, ¿sí? De igual manera debo de cuidar la forma en cómo me expreso. Hay algunos directivos que a lo mejor se llevan pesado con su personal, ¿no? Pero no se fijan o no contextualizan que están delante de menores de edad o padres de familia y su manera de expresarse pues no es la correcta. Debe de cuidar la forma en cómo se expresa su vocabulario. También debe de informarle a los docentes y al personal no docente sobre esta normatividad, a los padres de familia y a los estudiantes. También debe de mantener comunicación constante con los padres de familia, abrir ese espacio y ese medio de cómo se van a comunicar con los padres de familia, a lo mejor a través del buzón que decía, a través del historial de comunidad, a través de la página de la escuela,
a través de un blog de la escuela, a lo mejor ese va a ser el medio, a través de una entrevista directa con los padres de familia, si va a ser por llamada telefónica. Bueno, eso lo va a generar en la misma organización de la escuela, ¿no? Escuchar atentamente lo que quiere externar ante un probable caso de abuso sexual infantil a algún estudiante. Escuchar atentamente, ¿no? De igual manera, si el alumno o la alumna no se siente cómodo con un servidor, hablando de que ya tengo que informarle a su padre o a su madre o tutor, y no se siente cómodo con mi presencia, a lo mejor como directivo, bueno, puedo canalizarlo con algún maestro o maestra donde se sienta cómodo para que pueda externar lo que quiere externar, ¿no? Y bueno, lo que debe de hacer también es informar de manera inmediata a su autoridad también. En caso de que no se actúe, pues se tiene que informar a la otra autoridad, ¿no? A mi supervisor, mi supervisor no me hizo caso, bueno, llamo al jefe del sector, pues me voy con mi director de nivel, ¿no? Si yo detecto alguna conducta como su director o director que sea irregular de alguno de mis compañeros, pues debo informar inmediatamente y contar con toda la información documental y también como subdirector y director, estaría buena esta pregunta, que le pregunten a sus directivos cuál es la formación en derechos humanos que tienen. No es cierto, no los cuestiono. En el procedimiento, siendo parte del procedimiento, ¿cuál va a ser la tarea del subdirector o director? Está la de recopilar toda la información. Ya supongamos que ya hay un caso de abuso sexual infantil, bueno, debemos de empezar a documentar y constar con la firma de quienes estén involucrados. Sí, en este caso los padres de familia, no el alumno, es un menor de edad. De igual manera, otra tarea en el procedimiento es contar con ese buzón de quejas que hace un rato mencioné, no nada más de quejas, también de sugerencias. Y en el consejo técnico escolar, yo debo de organizarme con mis compañeros para hacer este grupo rotativo de vigilancia. Vigilancia al entrar los alumnos, de vigilancia cuando se retiran, de vigilancia en el receso, de vigilancia en el tránsito de los estudiantes, en algunos lugares que sean a lo mejor de riesgo, por ejemplo los sanitarios, normalmente pues ahí suceden muchas cosas, desde pintas hasta que ya me amedrentaron algunos de sus compañeros, ¿no? Y bueno, debe haber alguien de personal ahí observando, ¿no? Pues el intendente, pues personal el prefecto que también a veces también se confunde, como muchos directivos piensan que nada más es de oficina, ¿no? El prefecto con más razón debe ser de campo, él tiene que estar afuera de su oficina, precisamente vigilando. Pero también como organización, en el consejo técnico, todo el personal pues tiene que generar esas acciones, ¿vale? Debe de igual manera el subdirector y el director establecer las estrategias por escrito, dárselas a conocer a la comunidad escolar y cómo se va a disminuir o mitigar o eliminar todo factor de riesgo. Y de igual manera, pues se debe de mantener el archivo actualizado, debe de incorporar certificados vigentes de esta formación en materia de derechos humanos, en la capacitación que tienen los maestros, y debe de revisar periódicamente las bitácoras de su personal. Repito, en un caso de esta índole, o de maltrato, o de acoso, la bitácora es indispensable. Yo, como parte del personal, es algo que debo ver. No es mi chismógrafo, es lo que acontece en mi jornada. Y esto, en una investigación, es lo primero que me solicitan, mi jornada. Y de igual manera, si es que hay un problema así como su director, notifico inmediatamente una probable situación de abuso sexual infantil. Ahora vamos a ver qué hacen los supervisores. La que sigue, Rafa. Bueno, los supervisores, lo mínimo que debe de hacer es, con sus escuelas a su cargo, debe verificar, debe verificar que se cumplan las medidas de estas orientaciones, que se cuenten con estas orientaciones y que se ejecuten estas orientaciones. De igual manera, debe de contar con una formación en derechos humanos y en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. De igual manera, debe de promover acciones pedagógicas y psicológicas mediante
el programa de convivencia escolar y actuar de manera inmediata, ¿sale? También tiene tareas, y son de igual manera, de observación, de información y de procedimiento. ¿Qué va a observar un supervisor o qué observa un supervisor? Es cómo se aplican los mecanismos de estas orientaciones. ¿Qué más observa un supervisor? Pues el supervisor también no es de oficina. El supervisor debe de visitar las escuelas, debe de observar cómo están interactuando, cómo está organizada su escuela en materia de protocolos, ¿sí? ¿Qué debe de informar un supervisor? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué informa? ¿Qué comunica? Pues él debe de verificar que los padres de familia, que el personal sea docente o no docente, hayan recibido información de estos lineamientos y la organización de las acciones que tiene la escuela. Eso debe de verificar un supervisor. De igual manera, ya hablando de un procedimiento, que se llega a dar un problema de índole de abuso sexual infantil, debe de verificar que el director tenga colocado en un lugar visible su buzón de quejas, con un letrero que diga ahí, desde que ahí se están recibiendo las quejas. De igual manera debe revisar y autorizar las bitácoras del personal. Pregunta si a alguien se la han revisado su bitácora y autoriza, no contesten, ya cada quien sabrá cómo le va en la feria, ¿no? Pero vean la importancia de una bitácora. Y esta bitácora que yo lleve como parte del personal debe estar autorizada por el supervisor. Revisar los expedientes que estén actualizados es parte de las responsabilidades de un supervisor. Corroborar que haya precisamente ese rol de guardias, donde se pusieron de acuerdo los docentes con sus directivos, todo el personal, de cómo vamos a hacer la vigilancia de nuestros estudiantes, y de igual manera debe de supervisar el cumplimiento de estos lineamientos y hacer recorridos para evaluar el funcionamiento de las medidas que está adoptando la escuela. Eso es en cuanto al procedimiento. Si es que hay algo que reforzar, pues el supervisor debe de hacer las observaciones pertinentes, ¿vale? La que sigue, Rafa. Bien, en esta vamos a poner atención de cómo vamos a documentar si es que se llega a pasar algo de índole de abuso sexual infantil. Pero adelantando un poquito, los siguientes protocolos, lo que es maltrato escolar y acoso escolar, son muy parecidos en procedimiento. Voy a omitir algunas partes porque es similar, por ejemplo, las tareas de observación, de comunicación y de procedimiento es lo mismo, pero ahorita lo explicamos. Ahora, si yo detecto algún tipo de abuso sexual infantil, ¿qué debo de hacer? Número uno, evitar interrogar o entrevistar a uno. Hace un rato mencionaba, ¿no? No es lo mismo escuchar atentamente lo que me quieran decir a que yo interrogue a un alumno. Porque para interrogar a un alumno, para entrevistar a un alumno, es la palabra correcta, entrevistar a un alumno, yo necesito la presencia de sus papás, de quien puede inscribir a la escuela, su papá o su mamá o su tutor que está asignado. Bueno, con el permiso del papá o la mamá, ahora sí yo puedo entrevistar. Pero si no está el papá o no está la mamá, yo debo de evitar interrogar a un alumno. Esto no lo puedo hacer, ¿eh? Si cometemos ese error, ya desde ahí ya toda la responsabilidad con quien lo hizo, ¿eh? De igual manera, debo de asignar una clave de identificación a este caso. Debe de tener en este documento que yo estoy levantando, que es un acta de hechos, debo de colocar los datos de la escuela, la fecha, el nombre de las personas que están involucradas, a lo mejor es un alumno fulano de tal y un adulto fulano de tal. Bueno, yo estoy levantando ahí estos datos, ¿no? Y el procedimiento conforme a los protocolos, ¿sí? No voy a inventar absolutamente nada. Acuérdense de las tareas que se tienen, ¿no? De igual manera, pues yo debo de avisarle a los padres de familia. No nada más levanto mi acta, sino también a la par yo debo de avisar que está sucediendo algo con su hijo o su hija, ¿vale? Ahora ya ese sería parte del formato y ahora yo empiezo a hacer una descripción con las palabras exactas que se utilizaron de parte del estudiante. Recuerden, escucho atentamente, no entrevisto, ¿eh?
escucho atentamente. Llegó X alumno, hizo una denuncia, y yo estoy, en mi bitácora estoy anotando, ¿no? Las palabras textuales, cómo se expresó, ¿no? No entrevisto, pero sí voy documentando esa parte, ¿sí? Y ahí voy describiendo, porque eso lo voy a utilizar en esta acta de hechos. De igual manera, puedo narrar las conductas que se tienen, tanto del estudiante o del adulto, si es que está involucrado, y describir de manera general el aspecto tanto lo físico, tanto la parte conductual, hacer esas descripciones. Ahí sí debo ser muy puntual en lo que voy escribiendo. Por supuesto, una vez que levanto mi acta, pues debo de poner el nombre de quien levanta el acta, nombre y firma, el nombre del director o directora, el nombre del padre del alumno, y cerramos nuestra, ¿vale? Y así, de manera general, ese es el contenido que se hace en un acta, ¿vale? La que sigue, Rafa. Las pautas para la actuación en caso de abuso infantil, en caso de que va a ser similar a los otros tópicos, que es el maltrato y acoso escolar. Ahora lo voy a enfatizar en este, pero en las siguientes diapositivas ya no lo voy a repetir, ¿vale? Bueno, ¿qué pautas debo de seguir? Número uno, informar, si es que como parte del personal me toca a mí vivenciar algo así, tocamos madera, que no nos toque, pero si me toca a mí, debo de informar de manera inmediata a la dirección del escuela. Debo de notificar a las instancias legales de esta situación, ¿vale? Y la parte legal, pues son las autoridades ministeriales, así de sencillo. En el caso de abuso sexual infantil, de igual manera debo de informar por escrito de manera inmediata a otro departamento que es la parte que protege a los niños, niñas y adolescentes. También debo de retirar la atención del grupo, la persona afectada se retira del grupo, de las miradas ahí curiosas, pasa hasta cuando sucede un accidente, todo el mundo llega a ver qué sucedió, ¿no? Pues lo que deben de hacer siempre un docente o parte o personal que no sea docente es retirar esas miradas curiosas. Aparte de retirar la atención frente al grupo de quienes sean las partes afectadas, debo de vincular, ahí hay un error de dedo, debo de vincular inmediatamente a la familia con las instancias de protección y ayuda de las víctimas del delito. Debo de vincularlo de manera inmediata. De igual manera, debo de levantar mi acta de hechos, como se describió hace un rato, informar inmediatamente por escrito a la Contraloría Interna. Ahí voy a anexar mi acta de hechos y las pruebas documentales. Bueno, yo docente le informo a mi director y el director hará lo pertinente para este tipo de situaciones, ¿no? De igual manera, debo de informar inmediatamente y por escrito al supervisor y, integrar el expediente y registro de este caso. ¿Sí? Ese es como que el procedimiento que debo hacer. La que sigue, Rafa, por favor. Nos pasamos a la que sigue. Bueno, en caso de acoso escolar, si se dan cuenta, desde que vemos así la forma en cómo está escrito, es muy similar a lo que ya dijimos hace un rato. Nada más no voy a enfatizar porque si ustedes observan, es lo mismo. Responsabilidades mínimas de los padres, de familias, conocer los documentos normativos, conocer la organización de la escuela, conocer la información que me manda la autoridad de la escuela a través del director o directora, observar la conducta de mi hijo, mi hija, y acudir a la escuela si es que yo observo algo que no es normal. Aquí que estamos hablando de acoso escolar es entre pares, ¿verdad? Alumno, alumno. Maltrato escolar es adulto a menor de edad. Bueno, si hay una conducta de que no quiere ir a la escuela, mi hijo o mi hija, y si me siento mal, bueno, no va, lo llevan al médico, ¿no? Al otro día otra vez le dice su hijo, me duele el estómago, y digo, bueno, van 2 días, ¿no? Y al otro día me duele la cabeza, bueno, ya no es normal, ¿no? Yo estoy identificando un cambio de conducta de mi hijo o mi hija, ya le está sucediendo, ¿no?
Entonces, asisto a la escuela, verificamos la información de lo que está sucediendo y a lo mejor alguien está molestando a mi hijo o a mi hija. Y en caso de, pues bueno, debo de acudir y por escrito, decir, para eso sirve el buzón de quejas, que hace un momento describíamos, ¿no? Que es responsabilidad del subdirector y el director tener ese buzón de quejas. Y de igual manera, si se llega a algún acuerdo, pues debe de responsabilizarse del cumplimiento de ese acuerdo. Las tareas son las mismas, que mencionamos hace un rato, ya no vamos a enfatizar. Sus tareas son de observar atentamente y activamente para detectar algún factor de riesgo que tenga que ver con mi hijo o hija. Debo de informar y comunicar con mi hijo los lineamientos, las orientaciones. Debo de platicar con mi hijo o hija del autocuidado y debo de informar si pasa algo a la escuela. Y en el procedimiento, cuando soy parte del procedimiento, pues debo de presentar con la escuela, informar y colaborar con la misma escuela. La que sigue, Rafa, los docentes, de igual manera, tienen responsabilidades en caso de acoso escolar. Acuérdense que el docente y el no docente, desde que entra a la escuela, debe de observar. Sí, bueno, su responsabilidad es conocer los documentos, igual que el anterior, no voy a enfatizar, repito, debe contar con formación en derechos humanos, conocer la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, observar cualquier cambio de conducta y aplicar nuestro protocolo. De igual manera tiene 3 tareas: observar activamente y detectar cualquier factor de riesgo en mi salón, en la dinámica de mi clase, fuera de mi clase, en la interacción en receso, en la interacción cuando entran, cuando salen, etc. Estar alerta, y de igual manera que en el caso de abuso sexual infantil, estar alerta de que regrese al salón nuevamente, si es que me pido permiso, que regrese y evitar cualquier actividad que genere riesgo. En lo que es información y comunicación, se repite, es lo mismo, mis tareas son las mismas, es cuidar la forma como me expreso, escuchar atentamente lo que me quieran decir, trabajar temas relacionados con el autocuidado, con la protección, con los programas que ya existen, no los voy a inventar tampoco, los planes y los programas como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, enseñar a los alumnos a identificar conductas que generen violencia y firmar de enterado de estos documentos. Y en el procedimiento, pues son los mismos que ya se mencionaban hace un rato. La bitácora, su implementación, promover ese buzón de quejas, presentarse ante una posible situación de acoso escolar de manera, si es que se presenta, informar de manera inmediata, detectar cualquier cambio de conducta, así como los padres de familia desde su casa y fuera de su casa detectan cualquier tipo de cambio de conducta, el maestro también conoce muy bien a sus alumnos. Acuérdense de los factores de riesgo que deben de conocer perfectamente a sus estudiantes, ¿sí? Y contar con una formación en derechos humanos. La que sigue, Rafa, el personal administrativo y otras personas que no son docentes, lo mismo, se repite el mismo procedimiento, las mismas responsabilidades. Conocer los documentos, saber y conocer y dominar lo que es la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, aplicar en la jornada los protocolos, porque ya nos organizamos nosotros como parte del personal, ya me los dieron a conocer, no nada más los firmo, sino también los debo de leer y dominar y reportar cualquier situación que se presente. La que sigue, maestro Rafa, los directores y subdirectores, de igual manera, son las mismas responsabilidades que la de casos de abuso sexual infantil, dar a conocer a la comunidad escolar, alumnos, padres, compañeros, verificar que se apliquen todas las acciones, generar todas las condiciones para que el personal se capacite en materia de derechos humanos, conocer la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, generar todas esas estrategias de vigilancia en el espacio de consejo técnico escolar y documentar cualquier situación. Las tareas son las mismas: observar activamente para detectar cualquier factor de riesgo, informar y comunicar, recordando lo que mencionamos hace un rato, nada más conocer los documentos, leer y firmar sus documentos y darlos a conocer al personal para que también los lean y los firmen, cuidar la forma en cómo se expresan, dar a conocer a los papás el medio, cómo nos vamos a comunicar, cuáles son los protocolos, cuáles son las estrategias que tiene la escuela, escuchar con mucha atención y respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar
y en caso de haber un dilema, pues informar a su autoridad inmediata y contar con una formación en derechos humanos y en el procedimiento de igual manera. Recopilar la información y documentar. Y su buzón de quejas, de igual manera, es parte de sus tareas, debe de estar establecido su buzón de quejas y las estrategias, todas las estrategias que se establecen en una escuela, pues deben estar por escrito, firmadas ahora por el personal, para que todo el mundo siga en la misma dirección, ¿sí? Y mantener actualizados los archivos de personal, de la escuela, de todos los casos de violencia, etc. De igual manera, se repite la formación en derechos humanos, revisar las bitácoras de los maestros y notificar cualquier situación en caso de que hubiese acoso escolar, ¿sí? Cualquier situación. Yo, como director, la última escuela donde estuve hace 2 años y 13 años más de directivo, no es que el supervisor se quisiera enterar de todo, es que es mi responsabilidad enterarle de todo, ¿sí? Pero es una de mis responsabilidades, documentarlo e informar, ¿sí? De los supervisores, Rafa, por favor, la que sigue. Bueno, de igual manera, se repiten las líneas de acción, como verán ustedes en pantalla, las mismas tareas, ya no las voy a repetir, solamente las dejamos ahí un momento para que observen que es lo mismo, ¿vale? La forma en cómo va a participar. Y bueno, nos pasamos a maltrato escolar, Rafa, la que sigue. Bueno, la anterior, la anterior. Bueno, algunos indicadores, ¿no? Por la parte de abuso sexual y diferenciarlo de acoso escolar. Si es que me llega a pasar a mí un problema de este tipo, bueno, ¿qué debo de hacer? Recabar los datos, ¿en dónde? En mi bitácora, ¿verdad? Recabar los datos de lo que esté sucediendo. De igual manera, yo asigno una clave a esto que está sucediendo. Debe de tener datos de la escuela, del centro de trabajo, del nivel, del turno, la ubicación espacial y física donde sucedieron las cosas, correo electrónico, teléfono, etcétera, etcétera, el nombre de las personas que están involucradas. Como es acoso escolar, está el agredido y está el agresor, o los agresores, porque acuérdense que a diferencia del maltrato escolar, este es entre pares y puede ser de manera planeada de varios compañeros contra uno, ¿no? O contra uno contra otra persona. Bueno, de igual manera debe tener la fecha en cuando sucedió y la atención realizada que se hizo, es decir, el protocolo que se sigue, ¿sí? Y a la par, pues le tengo que hablar por teléfono o comunicarme con los padres de familia para informarles lo que está sucediendo, ¿sí? Y una vez que se hace esto, bueno, pues ya se recaba la información, se describe todo textualmente cómo sucedió, se va describiendo, y de igual manera observo si hay las conductas de los que están involucrados y finalmente firmo. En el manual de convivencia escolar viene esta parte de se conoce, firma y acuerda, ¿no? En los anexos al final, cuando yo platico con algún padre de familia, es algo que yo realizo. Conozco lo que está sucediendo, le explico lo que está sucediendo al padre de familia, firmo con el padre de familia los acuerdos que estamos tomando. Algo similar a esta parte, nada más que aquí yo estoy levantando mi acta, ¿vale? La que sigue, Rafa. Ahora sí. De igual manera, se implementan medidas para salvaguardar la integridad de los estudiantes, ¿sí? Las acciones que yo debo de promover, en caso de un posible acoso escolar. Bueno, esto va más dirigido a los directores, pero acuérdense que tiene participación todos, ¿eh? Esto va más dirigido a los directivos y ellos cómo deben de actuar. Pues primero deben de implementar las medidas de seguridad. Y esto ya lo platicamos hace un rato, parte de sus responsabilidades es organizarse con el personal en el Consejo Técnico Escolar, conociendo estos lineamientos, organizándonos en las guardias, etcétera, teniendo un plan de actuación, ¿no? De igual manera debo comunicar por escrito a mi autoridad inmediata cualquier denuncia de algún tipo de violencia, ¿no? También, en caso de contar con un área encargada de vigilancia de violencia escolar,
debe solicitar de manera inmediata su intervención. Y de hecho debe de existir en el mismo manual de convivencia escolar, la última página viene la Brigada de Seguridad Escolar, que está integrada por el director, por 2 padres de familia, 2 docentes y 2 estudiantes. Debe existir, en toda escuela debe de existir esa Brigada de Seguridad Escolar. Pues bueno, si hay una brigada, pues también le doy parte A para su intervención en la investigación, ¿sale? Pero también puede haber un área encargada de vigilancia independientemente de eso. Bueno, en caso de no contar con esta unidad, pues se debe de levantar el acta de hechos y se debe de iniciar una investigación a través de un citatorio para los padres de los alumnos involucrados, informarles qué es lo que está sucediendo y cuáles van a ser las medidas a implementar. De igual manera, su figura como directivo es de mediador. ¿Sí? Él va a mediar estos casos y de igual manera también puede solicitar la intervención a través de la línea que ven ahí, el 01800 acoso escolar. La parte directiva, de igual manera, debe de ayudar a la familia en la denuncia, ¿sí? Orientar a ambas partes, ¿no? E implementar las acciones para la atención integral del caso. En este momento nos estamos refiriendo a acoso escolar, las medidas a seguir para que esta situación no se repita. ¿Sí? Es muy diferente a abuso sexual infantil. Si ustedes recordaban hace un momento, nos íbamos a otra dependencia, ¿no? Ya era directo a la fiscalía. Y acá, no, hay esa parte mediadora donde todavía se pueden llegar a algunos acuerdos. Y si la situación pues sigue o no se para, bueno, pues se debe de informar a las instancias correspondientes. La que sigue, Rafa. Ahora vamos con maltrato escolar. La que sigue, la que sigue, Rafa. Bueno, con maltrato escolar, si ustedes se dan cuenta, son el mismo guión. Conocer los documentos, formación de derechos, conocer la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, observar las conductas, aplicar acciones, reportar a la autoridad. Lo mismo que los casos anteriores de abuso sexual infantil, acoso escolar, ahora el maltrato escolar, lo mismo. Y también tenemos las mismas tareas como padres de familia, que es observar activamente para detectar cualquier factor de riesgo, observar en mi casa cualquier cambio de conducta, saber quiénes son los compañeritos de mi hijo o hija, sus amiguitos, estar alerta cómo interactúa con ellos y observar cualquier cambio de conducta. En el tópico de informar y comunicar, de igual manera, parte del protocolo nos pide que platique con mi hijo, con mi hija, sobre el autocuidado. ¿Sí? Acá en este caso, maltrato escolar, nos estamos refiriendo a un adulto con un menor de edad. Leo y firmo estas orientaciones. ¿Quién me las da? El director, o el subdirector de la escuela, y de igual manera platico con mi hijo o hija todos los espacios que sean factor de riesgo, en la escuela, fuera de la escuela, fomento el autocuidado y mantengo una comunicación constante con la escuela, con sus maestros. ¿Cómo? Pues visito la escuela, aunque no me manden atrás. Normalmente los padres de familia van pues, cuando se portó mal el hijo, ¿no? O cuando los mandan a llamar porque les van a entregar un diploma al niño o la niña, ¿no? Si no, ni se aparecen. Bueno, el padre de familia tiene esa responsabilidad de asistir a la escuela, ¿no? Para preguntar, observar, ver cómo interactúa su hijo o su hija. Y de igual manera, pues, en el procedimiento, pues, debe de observar, estar atento de su hijo o su hija, en su conducta, mantener comunicación con la escuela y colaborar con la escuela. Ahora, los docentes, la que sigue, Rafa, los docentes en maltrato escolar, los docentes, es la anterior, Rafa. De igual manera, es el mismo procedimiento, conocer documentos, contar con formación de derechos humanos, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, aplicar las acciones y reportar a la autoridad, las mismas tareas, la que sigue, Rafa, el personal no docente, las mismas tareas, es lo mismo tenemos que hacer en este protocolo, la que sigue.
Los directivos y los subdirectores, lo mismo. Ellos tienen una responsabilidad muy grande, que es desde el primer momento. Yo como director, en mis anteriores escuelas, antes de que arrancáramos las clases, en la misma inscripción de los estudiantes, ahí yo aprovechaba para darles por escrito estos lineamientos a los padres de familia, antes de que inscribieran y firmaran. Ahí yo aprovechaba, ya en una reunión general, pues les explicaba cómo íbamos, o más bien cuál era la estrategia de la escuela en caso de que hubiese algún tipo de violencia. No nada más esto, acuérdense que hay otros protocolos también. Aprovechábamos siempre para hablar sobre violencia escolar. Desconozco cómo están las otras escuelas, pero es parte de sus responsabilidades. Las tareas son las mismas. Observar, y acá yo enfatizo, los directivos no son de oficina, los directivos deben de estar afuera de su oficina, deben de verificar todo lo que pasa en su escuela, de conocer al derecho y al revés su escuela, de verificar que las acciones, lo que se ha planeado, se lleva a cabo, ¿no? Pero son las mismas tareas, como vemos, la que sigue Rafa, y del supervisor, lo mismo, son las mismas tareas que acoso escolar y que abuso sexual infantil, las mismas tareas se repiten: verificar, conocer, contar con la formación de derechos humanos, promover acciones psicopedagógicas, confirmar evidencias documentales y actuar inmediatamente si es que se da un dilema de este tipo. Las tareas son las mismas, debe de observar activamente y no observa desde su oficina, sino visitando la escuela, informar, tampoco desde la oficina se hace este asunto, debe de verificar en sus escuelas a cargo que realmente está llevando las estrategias de estos protocolos, y en el procedimiento, pues ahí sí, de manera inmediata, de manera responsable y directa, pues ya está involucrado. ¿La que sigue, Rafa? Bueno, en caso, para lo que son algunas acciones, esto de igual manera se repite. ¿Qué tengo que hacer si es que yo soy testigo de maltrato escolar? Se repite el procedimiento. La que sigue, Rafa. Y ya está ahí. Ya, nos regresamos, Rafa. Bueno, ahí vamos a parar la presentación, Rafa. Repito, esto es uno de tantos protocolos que